Episodio número 3464. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando hoy este miércoles 17 de junio. Un hijo errante. Avanzando en el marco de esta lección número 12, compártelo. Saludos y bendiciones con nuestro texto para memorizar que encontramos en Isaías capítulo 50, el versículo 4. Dios, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras de aliento al cansado. Mañana tras mañana me despierta el oído para que oiga como los sabios. Isaías capítulo 50, el versículo 4. Y durante esta semana hemos visto diversas partes de esta lección número 12. El pasado sábado domingo estuvimos viendo por testimonio. Luego en la parte del lunes, sin fuerza pero con poder. Ayer martes, consejos para compartir a Jesús. Y para hoy miércoles, un hijo errante. También al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para extraer el máximo de tu palabra y que esto pueda también ir acompañado de una aplicación directa de todo lo que tú has de mostrarnos. Que también esto pueda ser de bendición para todas las personas que nos rodeen y que definitivamente de ahora en adelante podamos ser verdaderos hijos tuyos. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos junto con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un hijo errante. Muchos conocen por experiencia el dolor y la angustia de tener un hijo que se ha alejado del Señor a pesar del hogar sólido y espiritual en el que creció. A continuación, se nos invita a leer Oseas 4, 17 y el capítulo 7 acerca de los pecados de Efraín para responder a la pregunta: Efraín, nombre dado a Israel, el reino del norte, la nación elegida por Dios, se apartó del Señor. ¿Qué nos dicen Oseas 4, 17 y Oseas 7 acerca de los pecados de Efraín? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Y lo hacemos en Oseas capítulo 4 y el versículo 17. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Oseas capítulo 4, versículo 17. Ahora veamos Oseas capítulo 7. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera, y no consideran en su corazón que tengo memoria toda su maldad. Ahora los rodearán sus obras, delante de mí están. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes
con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, extendió su mano con los escarnecedores, aplicaron su corazón semejante a un horno, y a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno, y devoran a sus jueces. Cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo, y aún canas le han cubierto, y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Siria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. ¡Ay de ellos! Porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí, y no clamaron a mí con su corazón, cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí, y aunque yo los enseñé y fortalecí, sus brazos contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Ahí está lo que dice Oseas, el capítulo 7. Ahora sí, respondamos a la pregunta. Efraín, nombre dado a Israel, el reino del norte, la nación elegida por Dios, se apartó del Señor. ¿Qué nos dicen Oseas 4:17 y Oseas capítulo 7 acerca de los pecados de Efraín? Efraín cayó en la idolatría, el orgullo, el engaño y la confianza en recursos humanos en lugar de confiar en Dios. Su historia nos advierte del peligro de alejarnos gradualmente del Señor, mientras mantenemos una apariencia de religiosidad. Esa es nuestra respuesta. Además, leemos que Raquel, la abuela de Efraín, lloró metafóricamente porque él había abandonado su relación con el Señor. El Señor responde a su gran tristeza con estas palabras que se encuentran en Jeremías capítulo 31, versículos 16 y 17. Reprime tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas, porque recompensa hay para tu trabajo, dice el Señor, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu futuro, dice el Señor. Los hijos volverán a su propia tierra. Jeremías capítulo 31, los versículos 16 y 17. Interesante esto que menciona aquí la autora, de que Raquel, la abuela de Efraín, lloró metafóricamente porque él había abandonado su corazón o su relación con el Señor. Y es interesante porque todo esto tiene que ver con abandonar al Señor. Yo creo que lo peor que puede hacer un ser humano es precisamente eso, abandonar al Señor después de que Él nos ha dado tanto. A continuación se nos invita a leer Jeremías capítulo 31, los versículos 18 y 19, para responder a la pregunta. En lugar de llorar por su hijo descarriado,
se dice a Raquel que tenga esperanza. ¿Qué más nos dice este capítulo? Acompáñame una vez más a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Jeremías capítulo 31, versículos 18 y 19. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Jeremías capítulo 31, los versículos 18 y 19. Ahora sí, respondamos a la pregunta. En lugar de llorar por su hijo descarriado, se dice a Raquel que tenga esperanza. ¿Qué más nos dice este capítulo? Jeremías capítulo 31, versículos 18 y 19, nos muestra que Efraín reconoció su pecado, se arrepintió y pidió perdón a Dios para que Él lo restaurara. Podemos aprender de este capítulo que por lejos que vayamos, Dios sigue llamándonos al arrepentimiento y ofreciendo esperanza y restauración a nuestras vidas. Esa es nuestra respuesta. Y es sumamente interesante todo esto que estamos viendo aquí, porque tiene como un paralelismo con la historia de Jacob. Yo vi claramente esta parte cuando dice, herí mi muslo y llevaré mi afrenta o la afrenta de mi juventud. Esto definitivamente que es una historia que se repite porque la vimos con el patriarca Jacob, pero también con Efraín, que era parte de los descendientes precisamente de Jacob. Entonces, esto definitivamente que nos muestra que aunque de generación en generación se repita la misma historia, Dios renueva su misericordia. A través de estas historias, aprendemos que siempre hay esperanza, como la hubo para Efraín y Gomer, porque Dios no se da por vencido. Aunque reprende a su pueblo descarriado, una y otra vez, su compasión nunca falla, y su mensaje en este capítulo continúa. Es posible que sintamos gran dolor, frustración y desánimo, o incluso que hablemos negativamente de quienes se han alejado de Dios. Sin embargo, Dios nos recuerda aquí que no deja de acordarse de ellos, que son objeto de su más tierna compasión y anhelo. Desea fervientemente que vuelvan a Él y siente gran misericordia por ellos. Aquí podemos aprender, Pastor Polanco, que Dios está siempre a nuestro lado. Como seres humanos, así como dice la autora, podemos sentir dolor, frustración muchas veces por nuestros hijos, esposo o esposa, que se han alejado o no quieren aceptar a Dios. Pero tenemos la gran esperanza de que el Señor sigue tocándole, sigue obrando, y tu trabajo y el mío es dar testimonio y seguir orando por ello. Ahora bien, tampoco podemos confiarnos, lo que estamos ya en la fe, de decir, pues yo puedo quizás alejarme un poco porque Dios va a tener misericordia de mí en algún momento. No, nada de eso. Porque recuerda que si nosotros nos alejamos de Dios de manera intencional y el enemigo reclama nuestra vida y morimos en pecado sin tener a Cristo, entonces lo perdimos todo. Cada día debemos orar para que el Señor mantenga en nosotros la esperanza de su salvación, teniendo esa fe de que no solamente Dios va a perdonarnos y nos ha salvado o nos va a salvar, sino que también
nuestros familiares, nuestros hijos van a llegar a los pies de Cristo Jesús. A continuación se hace la pregunta final. ¿Qué te hace sentir esta respuesta de Dios por el descarrío de su pueblo con respecto a aquellos que conoces y que se han alejado del Señor? ¿Cómo te desafía o te anima esto? Me anima a saber que Dios no abandona a los descarriados y siempre les ofrece una oportunidad para volver. Me encanta esa pregunta y la respuesta que se da aquí, porque sabemos que no importa si caíste, como dije ahorita, no de manera intencional, pero todos nosotros tenemos un enemigo que está siempre pendiente para hacernos caer en tentación. Pero si caíste, si te sientes en el piso, si sientes que no merece la pena volver a Cristo o te da vergüenza, recuerda que Dios te ofrece una nueva oportunidad para volver. Esa es nuestra respuesta. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que Dios ama profundamente a los que se han alejado de Él y su mayor deseo es restaurar sus vidas. Eso y más aprendimos en el día de hoy. Ahora les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Amante Padre que estás en el cielo, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. En esta hora pedimos de manera especial por nuestras vidas. Te pedimos que tú nos des la fe suficiente para siempre tener una esperanza viva en ti. Que tú puedas bendecir nuestros familiares, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que aunque en este momento quizás muchos de ellos no estén en la fe o se estén alejando de la misma, podemos tener esperanza de que tú le vas a restaurar. Tenemos esperanza de que tú le vas a seguir tocando sus corazones y que ellos en un momento o en un tiempo no muy lejano van a poder aceptar esta maravillosa verdad de que tú nos amas a pesar de lo lejos que nos hayamos ido. Gracias te damos por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espere para mañana, jueves 18 de junio, recuperados. Avanzando en el marco de esta lección número 12, compártelo. Con el texto para memorizar que encontramos en Isaías capítulo 50, versículo 4. Dios, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras de aliento al cansado. Mañana tras mañana me despierta el oído para que oiga como los sabios. Isaías capítulo 50, versículo 4. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Jehová Jireh, y de este programa, Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1-203-536-7242. Repetimos, +1-203-536-7242. También se pueden comunicar con su servidor vía WhatsApp al +1-484-599-2831. Repetimos, +1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes los pastores Aris y Tomás Polanco. Un día más para la esperanza.
un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.